Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy quiero explorar un concepto crucial que, aunque pueda sonar muy técnico o teórico, es fundamental para entender por qué el socialismo, en todas sus formas, es un sistema inviable. Vamos a hablar sobre la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, ¿ya? Y he preparado un guión, por supuesto, para no irme por la RAM, porque aquí podemos hablar de muchas cosas. Así que si me ven leyendo, es para poder entregarles el mensaje lo más conciso posible y sea, digamos, más claro, más que un video largo hablando de muchas aristas, que aquí literatura y literatura escrita sobre este tema. Primero que nada, empecemos a definir qué es el socialismo. El socialismo se define como todo sistema de agresión institucional contra el libre ejercicio de la acción humana o función empresarial. Más, ahondar más en esta definición, les recomiendo las obras del profesor Huerta de Soto. Con el agravante, esto es, del socialismo, la definición, con el agravante de exigir el control total de los medios de producción. Eso es socialismo, ¿ya? Que quede claro. Huerta de Soto, su Huerta de Soto, argumenta que el socialismo, por su propia naturaleza, es incapaz de coordinar la sociedad de manera eficiente. Al basarse en la coacción institucional, impide que los individuos tomen decisiones basadas en la información transmitida por los precios del mercado. La imposibilidad del cálculo económico, según argumenta Huerta de Soto, es la causa fundamental del fracaso del socialismo. Además, el socialismo corrompe el concepto de la ley y justicia y genera un retraso en el desarrollo económico, tecnológico y cultural. Le estoy resumiendo lo que Jesús Huerta de Soto ha enseñado y avanzado según la teoría económica, ¿verdad? Y el análisis económico sobre lo que es la definición del socialismo en términos económicos. Según Huerta de Soto, el socialismo surge como un intento de mejorar la sociedad mediante la coacción institucional. ¿Ya? Sin embargo, esta coacción, al interferir con la función empresarial, imposibilita la coordinación social, convirtiendo al socialismo en una fuerza esencialmente antisocial. Y yo sé que aquí hay muchos conceptos que puede que usted no lo esté entendiendo, ¿ya? Para ello vamos a tener una serie de videos en los que vamos a estar explicando, como es el caso de la función empresarial. Por ahora vamos a definir la función empresarial como aquella capacidad que tiene el ser humano, que es inherente al ser humano, de encontrar o definir o proponerse fines, ¿verdad? Y buscar medios para lograr esos fines. Buscar, crear, ¿verdad? Identificar, ¿no? Medios para obtener esos fines y esos medios le dará al sujeto utilidad, ¿verdad? Eso es lo que es el concepto de utilidad en economía. Pero ya vamos a hablar de eso en otro video, ¿no? Definamos ahora qué es el cálculo económico, un concepto importante que debemos definir, ¿verdad? Ya que vamos a estar hablando ahora sobre la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo. En esencia, es el proceso que nos permite evaluar si nuestras acciones están utilizando los recursos de la manera más eficiente para alcanzar nuestros objetivos. En el día a día, esto implica tomar decisiones sobre qué producir, cómo hacerlo y a qué precio venderlo. Nuestro profesor Jesús Huerta de Soto, comentando sobre la gran aportación de Mises sobre este tema, nos comenta: la gran aportación de Mises, una de las grandes aportaciones, por dicho, porque hay varias, ¿no? Fue su teoría sobre la imposibilidad del socialismo. Para Mises, tal imposibilidad, desde la óptica del subjetivismo austriaco, era algo evidente. En efecto, si la fuente de todas las voliciones, valoraciones y conocimientos se encuentra en la capacidad creativa del ser humano, todo sistema que se basa en el ejercicio de la coacción violenta contra el libre actuar humano, como es el caso del socialismo, impedirá el surgimiento de la información necesaria para coordinar la sociedad. Mises se dio cuenta de que el cálculo económico, entendido como todo juicio estimativo sobre el resultado de los distintos cursos o alternativas de acción que se abren al actor, exigía disponer de una información de primera mano y devenía imposible en un sistema como el socialismo.
que se basa en la coacción e impide, en mayor o menor medida, eh, el libre intercambio voluntario, en el que se plasman, descubren y crean las valoraciones individuales, y el dinero entendido como medio de intercambio comúnmente aceptado. Por tanto, como concluye Mises, allí donde no exista libertad de mercado, precios monetarios de mercado libre y o dinero, no es posible que se efectúe cálculo económico racional alguno, entendiendo por racional el cálculo efectuado disponiendo de la información necesaria o arbitraria para llevarlo a cabo. Termina la cita de Jesús Huerta de Soto. En resumen, que es imposible llevar a cabo un cálculo económico si no hay libre mercado, si no hay intercambios libres y si no hay precios, ¿no? Y en el socialismo no existen los precios, ¿no? No existen los precios como ya vamos a ver más adelante. Este cálculo, que es llevado a cabo día a día por cada uno de nosotros en sus circunstancias particulares, ¿verdad? Es es extremadamente complejo cuando se intenta analizar a nivel de una sociedad entera, una sociedad misma, ¿verdad? Sea cual sea esta. El principal problema es que para llevar a cabo este cálculo necesitamos información precisa sobre las preferencias de las personas y la disponibilidad, ¿no? de los recursos. Y vamos a ver que los recursos no necesariamente son materiales, también son ideas. Realmente todo recurso es una idea, como vamos a ver. Esta información se transmite a través de precios de mercado. Pero, ¿cuál es la característica de esta información? ¿Ya? ¿Qué venimos aquí haciendo? Venimos explicando que para que se transmita correctamente esta información y se pueda asignar de manera correcta esos recursos para llegar a los fines que nos hemos impuesto, ¿verdad? Necesitamos no los precios como una señal que nos indique si ese bien es escaso o hay en abundancia, ¿verdad? Pero esa información que necesitamos y que está reflejada en los precios, ¿cuál es su característica? Pues muy bien, la escuela austríaca la ha definido y en especial el profesor Jesús Huerta de Soto. Las características de esta información son, primero, subjetiva. La información relevante para el cálculo económico es subjetiva, ya que se basa en las valoraciones individuales y las preferencias de cada persona en particular, según sus gustos y preferencias. No es una información objetiva que pueda ser medida de forma universal, sino que depende de la percepción y las necesidades de cada individuo en un momento y lugar específico. No existe la manera de medir las valoraciones de las personas. No se miden. Los precios no miden eso. Los precios son señales de a cuánto se está intercambiando un bien en particular, pero ese precio no te dice, no te muestra cuál es la medida de la valoración de una persona. No te muestra, porque es tan subjetivo que no hay forma de medirlo objetivamente. ¿Ya? Eh, Otra característica que tiene esta información es que es práctica. La información necesaria es de tipo práctica y no científica. Esto es, no se puede articular, no se puede escribir en un libro, una base de datos, en un Excel, y poder procesar y tratar esos datos para ver cómo podemos hacer un cálculo económico con estos datos. No se puede. No se trata de conocimiento teórico ni de hechos en el sentido de que se puedan comprobar los hechos y hacer un análisis, sino del conocimiento tácito y la habilidad de los individuos que los individuos adquieren a través de su experiencia y participación en la sociedad y en el mercado. Es el conocimiento de cómo hacer las cosas, no simplemente el conocimiento de los datos objetivos. Como siempre se da el ejemplo, y el profesor Huerta de Soto lo da, que es como el de andar en bicicleta. ¿No? Nosotros no aprendemos a andar en bicicleta leyendo un manual para andar en bicicleta, ¿verdad? También nosotros no aprendemos a nadar leyendo un manual, ¿verdad? Para aprender a nadar. Nos tenemos que lanzar y ver y sentir las sensaciones, el aire o el agua, toda esa información que nos llega, la sensación del agua, si estamos nadando, ¿verdad? De cómo ponernos, de cómo colocarnos, en qué posición. Esa información es tácita, es una información que no puede transmitirse de forma articulada.
¿no? Sino que uno la aprende, ¿verdad? A eso se refiere con que la información es práctica y no es de tipo científica o de datos. No puede ser, no es objetiva. También esta información, la característica que tiene, que es dispersa. Esta información se encuentra distribuida entre innumerables individuos, o sea, en cada uno de los individuos de la sociedad. Y está, digamos, de forma privativa. Cada ser humano la entiende a su manera. Por más que un individuo con su información lo quiera transmitir a otro individuo, cuando traspasa esa información, el otro individuo la va a interpretar según su subjetividad. Y esa información que él recibe va a ser privativa de él. No puede copiarse y pegarse en otro lugar de manera exacta, porque cada uno de nosotros, como hijo de su padre y de su madre, de su contexto, de sus ideas, ¿verdad? De sus presuposiciones, va a interpretar esas ideas, esa información bajo su punto de vista subjetivo, ¿verdad? Por tanto, esta información que es dispersa también es privativa, ¿no? Esta información se encuentra distribuida entre innumerables individuos, no está concentrada en un solo lugar y, por supuesto, como hemos dicho, es de tipo privativo. Cada persona tiene su propio conocimiento e interpretación del mismo, habilidades y perspectivas, lo que hace imposible que una sola entidad, como lo es el Estado, pueda recopilar toda esta información, ¿verdad?, para llevar a cabo un cálculo económico. No lo puede hacer, ¿no? Porque no es una información que pueda articularse, no es una información que pueda ingresarse en datos, ¿verdad? Datos de panel, en Excel, en cualquier archivo de información que se pueda, y con un programa que pueda manipular esos datos. Es imposible. No puede hacerse por la característica de esta información. Como hemos dicho también, esta información es tácita. Gran parte de esta información es tácita y no articulable, lo que significa que no puede ser expresada o transmitida fácilmente a otros, ¿no? Sí se puede transmitir, por supuesto, pero siempre está de por medio la interpretación del individuo que recibe esa información, ¿no? Las personas pueden saber cómo hacer algo o valorar un bien sin ser capaces de explicar completamente o formalmente escribirlo, ¿verdad? Y declararlo del por qué prefieren, del por qué saben esta información o cómo transmitirla. ¿Entienden? Muchas veces esta información es tácita y no se puede transmitir de una manera eh, articulada, ¿no? O científica. Esta información también tiene una característica que es dinámica. La información relevante no es estática, sino que cambia constantemente debido a la creatividad humana, a su innovación, a las valoraciones y las circunstancias cambiantes del mercado, de las personas que somos nosotros, la sociedad. Constantemente estamos cambiando. La búsqueda de nuevos fines y medios genera nueva información de manera continua y esa nueva información es la que se necesita, ¿verdad? De forma crítica para poder llevar a cabo un cálculo económico. Otra característica de esta información es que es creada de manera ex nihilo, queremos decir con creación ex nihilo. Esta información es creada de la nada, esa es la idea, a través del ejercicio de la función empresarial. No son datos que surgen como en la física, que uno hace un estudio, una recopilación de datos de una observación y obtiene esos datos y listo. Y puede dar cuenta de dónde vienen esos datos. No, esta información viene de ideas que se le ocurren a alguien, no sé, alguien se sentó a fumarse un cigarro, fue al baño sentado, ¿verdad? Y ahí se le ocurrió, caminando, yendo al trabajo, genera estas ideas, ¿verdad? Esta información se va generando de esta manera. Es decir, no se trata de información preexistente que se descubre, sino que se genera activamente en el proceso de toma de decisiones, de manera que el Estado, si quiere hacer un cálculo económico, que es lo que quiere hacer todo Estado, ¿verdad? Necesita información futura, porque la que hay ahora ya es pasada. ¿Entiendes? Necesita toda la información futura. Por eso que decimos que esta característica de esta información en la economía es de creación ex nihilo, se crea de la nada. Y por último, una característica que tiene esta información es que es transmisible, transmisible. A pesar de su carácter subjetivo y tácito, como ya hemos hablado, ¿verdad? Esta información puede ser transmitida a través de los precios de mercado, ¿no?
Los precios resumen la información sobre la escasez y la valoración de los bienes y servicios, permitiendo que las decisiones individuales se coordinen de manera eficiente. Pero ojo ahí, como ya hemos dicho, el precio no te entrega la información objetiva, te da señales de las valoraciones en términos, digamos, eh, promedios, por decirlo de alguna manera, pero no te dice exactamente cuál es la valoración de un individuo o de una sociedad prácticamente. Te dice que te entrega una información prácticamente pasada, ¿no? Hace unos minutos se transó estos bienes a este precio, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que mañana se va a transmitir a ese precio. Los precios no son estáticos, los precios cambian constantemente. No existe una medida, ¿verdad? Para decir que esto es otro tema. No hay una medida objetiva para medir el valor de un bien, cualquiera sea este, ni siquiera del dinero. Existe una medida objetiva. Todo es subjetivo en la valoración en el mercado, en los precios, ¿no? Y estas son las características de la información que es importantísima que las tengamos en cuenta. Ahora, mis queridos, ¿por qué es tan importante el precio de mercado? ¿Por qué es tan importante, ¿no? El precio en el mercado. Esa es la pregunta que nos podemos hacer. Imaginen que quieren construir una casa. Necesitan madera, ladrillos, cementos, cables, pintura, vidrios para las ventanas, ¿verdad? Y un montón de materiales, ¿verdad? ¿Cómo saben cuánto de cada material usar y de qué calidad usar? ¿Qué tipo? ¿No? De qué calidad, de qué tipo y cuánto usar. ¿Cómo lo pueden saber? ¿No? ¿Cuánto valor les dado que surgen perdón, ¿cómo saben cuánto de cada material usar? ¿No? ¿Cómo saber la cantidad, la calidad? ¿Cómo calcularlo? Si lo queremos hacer de manera central. Eso es imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos entender cuáles son las expectativas, las preferencias, los gustos de la persona que quiere esa casa, ¿no? Si queremos dar otro ejemplo, por ejemplo, el caso de la educación. ¿Cuánta educación dar? ¿Qué calidad de educación dar? ¿Qué cosas enseñar en educación, verdad? ¿Qué seleccionar entre todo eso, no? Eso, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo lo medimos? Si no hay precios. Si no hay precios, es imposible, ¿no? Eh, en un sistema capitalista, el precio de cada producto y recurso nos informa sobre su escasez y la valoración que le dan los consumidores. Este sistema de precios es un mecanismo increíblemente eficiente para asignar recursos de manera que se satisfagan las necesidades de las personas. Cuando un, un bien está con un precio muy alto, la señal que se nos está dando es que está siendo muy valorado ese bien en esta sociedad y por tanto es una señal para los empresarios de que produzcan más de ese bien, ¿no? Que trasladen todos los medios de producción que están teniendo en otros lugares donde no se están demandando, ¿verdad? Esos bienes o servicios, trasladen esos bienes de producción a este sector donde los precios están más altos, porque la sociedad está demandando más en esta área o estos bienes o estos servicios, ¿verdad? Si un empresario tiene pérdidas en un mercado, ¿qué es lo que está dándole la señal al tener pérdidas en una empresa? Está diciendo que está usando los escasos recursos de una sociedad, ¿verdad? En unos procesos de producción que no están siendo demandados para producir cierto bien, ¿verdad? Están usando esos medios de producción escasos, ¿no? Están usando en este lugar donde no está siendo demandado, impide que se produzca más bien en el otro sector donde está siendo demandado ese bien o servicio con mayor intensidad. Eso que los precios son importantísimos y no deben ser manipulados, que es lo que hace constantemente el Estado y el socialismo. Al manipular los precios, da señales erróneas al mercado y a los empresarios, siendo que digamos, se gasten de manera irracional prácticamente, ¿verdad? De manera equivocada los escasos recursos de la sociedad. Y cuando vemos que hay muchas empresas quebrando, vemos que se están asignando de manera incorrecta estos recursos porque las señales que dan los precios están siendo manipuladas. Ya vamos a hablar de eso en otro momento cuando hablemos de los precios específicamente, ¿no? Ahora, llegamos al núcleo del problema, que es el socialismo.
En un sistema socialista donde la planificación se lleva a cabo de manera central, el Estado posee los medios de producción y decide qué producir, cómo producirlo y a qué precio venderlo, ¿no? Esto es en un Estado absolutamente social. Pero hoy en día vivimos en estados que son socialistas parciales. Es en algunas parcelas de la sociedad o en algunas áreas de la sociedad donde se está aplicando el socialismo, ¿no? Por ejemplo, en donde se aplica el socialismo en todos los países del mundo, de manera tajante, así, de manera sistemática, es en el dinero, ¿no? Porque es el Estado el que tiene el monopolio de la producción del dinero, ¿no? Él es el que estima cuánto dinero producir y a qué precio incluso producirlo, ¿no? Entonces, tengamos presente esto. El problema, perdón, en un sistema socialista donde la planificación se lleva a cabo de manera central, el Estado posee los medios de producción y decide qué producir, cómo producirlo y a qué precio venderlo. El problema es que, sin mercados libres, los precios de los bienes de capital y factores de producción no son reales, sino que son fijados por burócratas. Esto es, por personas que no tienen la información necesaria, ¿verdad?, para poder saber cuánto vale o cuánto cuesta un bien de capital, están asignándolo de manera arbitraria ese precio. Es lo que hacen, por ejemplo, los economistas en el Banco Central, fijando de manera arbitraria la tasa de interés, ¿no?, del dinero. Esto plantea un problema fundamental. ¿Cómo puede el Estado, sin precios reales, saber si está utilizando los recursos de la manera más eficiente? ¿Cómo puede? Si la única manera, ya hemos dicho que la información que hay en el mercado, ¿verdad?, que se necesita para poder ejercer cálculo económico, es una información tácita, una información privativa, una información no articulable, ¿verdad?, subjetiva, y que es prácticamente imposible manejarla, ¿verdad? Pero tenemos ahí una maravilla que nos da el mercado, que es los precios, que nos permiten identificar más o menos hacia dónde va la cosa y nos permite identificar, ¿verdad?, la escasez relativa de un bien determinado o de un servicio determinado. Pero si tú cortas el único puente que nos permite identificar o obtener esta información, que son los precios de libre mercado, ¿verdad? En un contexto de libre intercambio, si tú quitas ese puente para poder transmitir esa información que no se puede transmitir de ninguna otra manera, ¿no? ¿Cómo puedes llevar a cabo un cálculo económico? Ese es digamos, la conclusión que se la estoy adelantando de este video. Es imposible, simplemente es imposible. ¿Cómo puede el Estado, sin precios reales, saber si está utilizando los recursos de la manera más eficiente? ¿Cómo se decide, por ejemplo, cuántas fábricas de zapatos construir en comparación con las de computadoras? ¿Cómo el Estado puede decidir cuánto dinero quiere imprimir o tiene que imprimir? ¿Qué tasa de interés? Si no hay precio en las tasas de interés, la tasa de interés simplemente el economista lo único que hace es chuparse el dedo y decir, a ver, ¿hacia dónde gira el viento? Ya, pongámosles esta tasa de interés. Eso es lo que hace el economista. No hay precios, por tanto, no hay un puente que nos permita transmitir esa información. Ya vimos que no sirven los superordenadores de los economistas, del Estado, de quien sea, de los supercientíficos, no pueden procesar esta información. La única manera de identificar esta información y de interpretarla es a través de los precios, pero precios libres de mercado, no tarifas, que serían lo que el Estado impone a través de su supuesta soberanía y de manera arbitraria. ¿Cómo se asignan los recursos a estas fábricas? ¿Cómo se asignan los recursos, los medios de producción, si no hay precios y no hay costes? Veamos, los precios son los que te dan la señal de la escasez relativa de un bien. Y si un precio está alto en un sector, los escasos recursos de una sociedad son trasladados, ¿verdad?, a los medios, digamos, a la producción de estos bienes que están siendo demandados. Y esa señal la da el precio. Si tú quitas el precio, no hay forma de saber cuánto, digamos, asignar cuántos recursos a la producción de un determinado bien o servicio.
¿no? ¿Qué es lo que hace el Estado? No tiene idea cómo hacerlo, y por eso que el Estado siempre va a ser ineficiente, siempre va a ser destructor, ¿no? de una sociedad en el sentido económico. Sin precios de mercado, el Estado opera en la oscuridad, lo que lleva al desperdicio, el caos, por supuesto, a la pobreza, que es lo que hace siempre el socialismo. Y es lo que hace el Estado moderno en nuestros días, el Estado ese de derecha, ¿verdad? El Estado liberal, ¿no? Con el dinero, siempre destruyendo el valor del dinero, siempre destruyendo el ahorro de las personas. Eso es lo que hace el socialismo en cualquier esfera, en cualquier área, incluso en la seguridad, como estamos viendo en nuestros días, como la seguridad es tan insegura en nuestra sociedad, ¿no? Y es el Estado el que calcula, ¿verdad? El que hace un cálculo supuestamente económico de cuánta seguridad se debe asignar a la sociedad, y ya vemos los resultados, ¿verdad? Ya lo vemos. No es necesario que lo explique. El economista Ludwig von Mises, gran economista de la escuela austríaca, fue el primero en señalar este problema en 1920. Argumentó que sin precios de mercado el cálculo económico es imposible. Los socialistas, al no poder obtener esta información vital para poder ejercer este cálculo económico para la toma de decisiones, se ven abocados a tomar decisiones arbitrarias e ineficientes, ¿verdad? Creer porque yo creo que, no sé, cualquier bien o servicio a mí me pareció que es fantástico, ¿no? Y lo voy a llevar a cabo porque creo, si a mí me gustó y me lo encuentro fantástico, a todos le tienen que gustar y encontrar fantástico, ¿no? Y si no tengo precios para identificar si es verdad, me lanzo y llevo toda mi inversión, apuesto todo por ello y quiebro. ¿Por qué? Porque no tuve la información relevante para hacer un cálculo. Y con quebrar no solamente estoy quebrando yo, sino que estoy destruyendo riqueza que ha generado la sociedad, llevándome medios de producción a producir un servicio o un bien que nadie está demandando. Lo que hace, por supuesto, el Estado con la mayoría de sus servicios. Rothbard, refiriéndose al debate sobre el cálculo económico en el socialismo, escribió lo siguiente. Abro la cita. Mises, que tuvo tanto la primera como la última palabra en este debate, ha demostrado irrefutablemente que un sistema económico socialista no puede calcular, ya que le falta el mercado, y en consecuencia carece de precios para los bienes de producción, y en especial para los bienes de capital. Vemos ahora que, paradójicamente, el motivo por el cual una economía socialista no puede calcular no es específicamente porque sea socialista. El socialismo es el sistema en el que el Estado se apodera por la fuerza del control de todos los medios de producción dentro de la economía. La razón a que obedece la imposibilidad del cálculo dentro del socialismo está en que un agente único es dueño de todos los recursos que existen dentro de la economía o dirige su utilización. Debería quedar en claro que no hay diferencia alguna en que ese agente único sea el Estado, sea un individuo o un cartel privado. En cualquier caso, no habría posibilidad de cálculo en ningún punto de la estructura productiva socialista, ya que los procesos de producción serían solamente internos y carentes de mercado. No podría haber cálculo y, en consecuencia, predominarían la completa irracionalidad y el caos, ya fuera el Estado o un grupo de personas privadas, el propietario único. Termina la cita de Murray Rothbard de su obra El hombre, la economía y el Estado, el segundo tomo. Mises no solo señaló la dificultad de asignar recursos, sino que también destacó que la información necesaria para la coordinación económica está dispersa entre millones de individuos. Ya hemos hablado de la característica de esta información y hemos visto la imposibilidad de que esa información se transmita de manera eficaz fuera de los precios. Y ya hemos dicho que los precios mismos son un puente, ¿verdad?, para transmitir esta información, pero no un puente para transmitir la información de forma articulada, como para llegar y decir, mira, la información objetiva de cuánto valora esta sociedad este bien es esta. No hay forma de hacerlo. Son señales que nos dan los precios. Y son señales que son completamente, que su base es subjetiva, depende de los sujetos, en ese sentido. Cada uno de nosotros tiene conocimientos y preferencias únicas que solo se revelan a través de nuestras acciones en el mercado. El Estado,
por más que tenga a su disposición a los burócratas más inteligentes, a los científicos más capacitados y a las computadoras y a los sistemas y a la inteligencia artificial más potente que se pueda desarrollar en la humanidad, ¿no? Jamás podrá acceder a esta información de manera completa. Jamás podrá hacerlo. Eso es las características de esta información. ¿Mm? Como dijo Hayek, el conocimiento de las circunstancias que debemos utilizar nunca existe en forma concentrada o integrada, sino solo como conocimiento disperso de fragmentos incompletos y a menudo contradictorios que todos los diferentes individuos poseen. Esa termina la cita de Hayek. Esa es la realidad. Ese conocimiento no se puede manipular, solo se puede identificar a través de los precios cómo está la cosa. Y de ahí obtener una información importante para poder hacer un cálculo económico, que no es, digamos, esa información que nos dan los precios, no es necesariamente una seguridad de que esos precios van a mantenerse. Puede ser que hoy la gente valore un producto o un servicio a tal precio y mañana se cansen y ya no lo valoren y los precios caigan, ¿verdad? Simplemente porque les dio la gana, no por un factor objetivo, medible, no, es simplemente que cambiaron de percepción, cambiaron de idea, y pues, no hay más que decir. ¿Entiendes? Por eso es que es muy complicado manejar un cálculo económico, a pesar de tener digamos, la señal de los precios. Pero si no se tiene la señal de los precios, es imposible hacer un cálculo económico. Es imposible, no se puede hacer. A lo largo de la historia, los defensores del socialismo han intentado proponer soluciones al problema del cálculo económico, pero todas estas soluciones han fracasado. Su Huerta de Soto nos cita algunos intentos por solucionar este problema, y algunos de esos intentos han sido, por ejemplo, el cálculo en especies, que intenta usar cantidades de bienes en lugar de precios, lo cual es inviable porque no se pueden sumar ni restar magnitudes heterogéneas. Esto lo decía Mises. No podemos decir, por ejemplo, cuántos, cuántos ganados, cuántas cabezas de ganado vale esto. O sea, no todos los ganados son iguales. Nada de decir que el Wagyu es lo mismo que un ganado argentino. Eso es imposible, ¿no? O que un ganado argentino es igual a un ganado chileno. No es lo mismo, ¿verdad? El chileno le da, es mucho mejor que el argentino. Ah, pero bueno, otro intento, ¿verdad?, de superar este problema, ¿verdad?, fue el cálculo en horas de trabajo. Esto es lo que ha hecho, por supuesto, el marxismo, lo ha intentado siempre, ¿no? Y este intento ignoró la subjetividad del principal actor de la economía, el individuo, la persona, el sujeto, el ser humano, ¿verdad? La utilidad, por supuesto, de los bienes, que es subjetiva, no se puede medir, y de los bienes y servicios, esa utilidad que le da, además de no reflejar la escasez. Las horas no reflejan la escasez de un bien. No es que tú produzcas 20.000 horas, ¿verdad? De música en cassette con música, estos cassettes antiguos, ¿verdad? Que usaban los Goldman o los equipos de sonido de los años 90. Por más que tú le pongas horas, eso no te va a dar la información necesaria para saber que hoy en día nadie te va a comprar un cassette, ¿verdad? Eso no te da esa información. Los precios sí, las horas no. El cálculo también se intentó superar la imposibilidad de este cálculo económico a través del cálculo en unidades de utilidad, ¿no? Pero esto es un absurdo total, porque la utilidad es subjetiva y no puede ser medida, ¿no? No existe una regla en la que todos nos pongamos de acuerdo de cómo medir la utilidad, porque la utilidad no se puede medir. No hay forma de decir, mira, ¿sabes qué? La utilidad que me da eh, eh, no sé, este vehículo es de 2,5 y la utilidad que me da este otro modelo de vehículo es de 3,2. Así que me quedo con el otro vehículo. No se puede medir eso. Incluso cuando damos esos números, ya es subjetivo. O sea, un 2,5 no es lo mismo que un 2,5 de otro tipo, de otra persona que lo diga, ¿no? Y si decimos escala de 1 a 10 y decimos 5 y el otro dice 5, de hecho, ese 5 para mí es muy distinto que el 5 para él, que es subjetivo, depende de las valoraciones internas y de nuestra subjetividad, nuestro entendimiento, nuestro mundo interior, ¿no? Y otra forma que existió para superar esta imposibilidad del cálculo económico que propusieron algunos socialistas teóricos, y que por supuesto todos fracasaron, es la modelación matemática.
es propuesta por tanto izquierdas como derechas, científicos, no científicos, ¿verdad? Que es con los modelos matemáticos, puestos por economistas matemáticos, ¿no? Que intentan simular el mercado a través de sistemas de ecuaciones. Estos ignoran la dinámica del mundo real y la naturaleza de la información dispersa entre los individuos. Y esto le llamamos econometría, que ha fracasado durante toda su existencia, de su corta existencia, ha fracasado la econometría. Porque no, todos los ciclos económicos que han habido, toda la crisis económica, lo que hemos pasado, ¿verdad? Ningún sistema econométrico o estos sistemas, estas cosas que se inventan estos economistas, en los cuales yo he estudiado y me estoy formando en ello para conocerlo desde adentro, eh, ninguno ha logrado, ¿no?, superar lo que Mises dijo que nadie iba a poder superar, el cálculo económico central. Se puede hacer, no se puede calcular de forma central, esto es obtener todos los datos, ¿verdad?, de estadística y de todo, y procesarlo y decir, esto, así vamos a poder calcular. No se puede, no se puede. Terminamos entonces con estos intentos de poder superar esta imposibilidad. Los sistemas socialistas han intentado en la práctica aplicar métodos de planificación, pero con resultados desastrosos. Las economías socialistas, como la que todos conocemos, la Unión Soviética, ¿verdad?, que sabemos cómo fracasó, han tenido que recurrir a los precios de mercado capitalistas. Incluso la misma Unión Soviética tuvo que hacerlo, si no, no se hubiese sostenido, ¿verdad?, para tomar decisiones, demostrando así la imposibilidad de operar sin una referencia de precio real. ¿Cómo lo hacían? Pues se traían revistas de supermercados de Estados Unidos, ¿verdad?, del capitalismo, y con eso veían los precios de los bienes ahí, y ahí tenían una señal, por supuesto, con muchos problemas, porque una señal en otra sociedad, ¿verdad?, con otros tipos de valoraciones, pero aún así tenían ciertas señales de cuáles serían los precios en un mercado, ¿sí? Y con eso pudieron sobrevivir durante algunos años, ¿verdad? Como nos muestra que sobrevivieron estos años, eh, lamentablemente para los rusos, ¿verdad? Para el pueblo ruso. Además, en el socialismo se impide que la creatividad empresarial descubra nuevas oportunidades y mejore la eficiencia, ya que el Estado controla la toma de decisiones, ya que si no se controla, si no se limita, si no se prohíbe nueva información, no se puede llevar a cabo el cálculo económico y no se pueden cumplir los pronósticos, ¿verdad?, y la planificación del Estado. Se necesita cercenar la libertad, como hace todo socialismo, ¿verdad? No sabemos nosotros, no sabemos cuál es la verdadera tasa de interés para los préstamos. ¿Por qué? Porque está prohibida establecerla por mercado. Eso lo impone el Estado. Dice, esta es la tasa de interés, y ahí ustedes pueden manejar, digamos, alrededor de ella, pueden actuar alrededor de esa tasa de interés. Pero no sabemos cuál es la tasa real de mercado, una tasa de mercado, debido a esta intervención, hasta cercenar la libertad. Debemos entonces tener en cuenta que el socialismo es el intento de planificar centralmente la sociedad. Y cualquier intento de planificación central, ya sea en un área o en todas las áreas, es un intento de socialismo que fracasará inevitablemente, ¿no? Como lo es el intento de socialismo en el dinero, como ha fracasado, como hemos visto, cómo destruyen constantemente, ¿verdad?, nuestra riqueza, nuestro trabajo, el fruto de nuestro trabajo, al obligarnos, ¿verdad?, a usar el sucio dinero del Estado, porque no podemos usar otro medio de intercambio, porque nos obligan. Aquí se cumple exactamente lo que venimos diciendo. El Estado, para poder planificar de la manera más eficaz posible, no eficiente, sino eficaz, poder lograrlo, ¿verdad?, necesita cercenar la libertad de la gente, prohibirle actuar de manera libre. No puedes usar otro dinero más que este, no puedes usar otra tasa de interés de referencia más que esta, no puedes hacer nada más que esto, porque de lo contrario no me van no se van a cumplir los objetivos del Estado, si hubiera verdadera libertad. Por eso que cercena las libertades, por eso que es socialismo aplicado en el dinero, eso es lo que tenemos hoy en día, en cuanto al dinero en la sociedad. En resumen, la imposibilidad del cálculo económico es el talón de Aquiles de todo socialismo, ya sea de izquierda o de derecha, porque da lo mismo esto. La de derecha y la izquierda son todas socialistas, porque todas están tratando de planificar de manera central algún área
¿verdad?, de la sociedad, ya sea la seguridad, el dinero, la educación, la salud, la jubilación, ¿verdad?, lo que sea, lo está tratando de planificar de manera central. Y por supuesto, se ha mantenido mucho mejor que el socialismo puro debido a que tiene muchas referencias de precio. Puede apoyarse en precios que hay en el mercado, a pesar de esta intervención. Es por eso que puede crecer tanto este Estado, lamentablemente, para la libertad de las personas, ¿no? Sin embargo, destruyendo la riqueza, trayendo esclavitud prácticamente, ¿no?, al pueblo. Sin mercados y precios libres, el Estado no puede obtener la información necesaria para coordinar una economía de manera eficiente. La imposibilidad del cálculo económico lleva a la ineficiencia, la escasez, el caos, la tiranía y a la pobreza, finalmente. Aunque algunos todavía puedan defender el socialismo por razones que ellos se imaginan que son éticas, o por razones políticas, que son la violencia, ¿verdad? Es importante entender que es un sistema condenado al fracaso por razones científicas, demostradas por la teoría económica que aquí hemos revisado de manera somera. Hemos hecho una revisión muy superficial. Y por supuesto, que también tiene implicaciones morales, pero esto lo trataremos en otro momento, en otro video. Y con esto llegamos pues al final de nuestro video. Espero que este análisis sobre la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo haya sido esclarecedor y les ayude a entender de mejor manera, ¿no?, la importancia de que nuestra sociedad viva libre de cualquier tipo de socialismo. En otras palabras, es lo mismo que decir que viva libre de cualquier tipo de Estado, porque el Estado, por definición, es socialismo. El Estado quiere planificar de manera central, teniendo un monopolio, ¿verdad?, de la producción de cualquier tipo de servicio o de bien que quiera otorgar. Nos vemos en el próximo video y que tengan un excelente día. Un abrazo. Chao, chao.